Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos, si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate. Este es tu canal. ¿Te atreverías a cargar a tu pareja sobre los hombros? ¿Atravesar un lodazal? ¿Saltar obstáculos y terminar empapado solo para ganar su peso en cerveza? Pues bien, en un rincón de Finlandia llamado Sonkajärvi, eso es exactamente lo que hacen cada año. Bienvenidos al Campeonato Mundial de Carga de Esposas, una competencia tan absurda como gloriosa, donde el amor, la fuerza y la cerveza se entrelazan en una danza épica de sudor y risas. Todo comenzó con una leyenda del siglo XIX, un bandido llamado Rosbo Ronkainen, famoso por robar mujeres de aldeas vecinas y exigir a sus seguidores que demostraran su valía cargando sacos pesados por terrenos difíciles. ¿Romántico? No mucho. ¿Inspirador? Al parecer sí, porque hoy, más de un siglo después, parejas de todo el mundo se reúnen para revivir esta tradición, aunque con menos secuestros y más diversión. La carrera oficial mide 253,5 metros e incluye obstáculos secos y un tramo acuático de 1 metro de profundidad. Los participantes pueden llevar a su esposa, que no necesariamente debe ser su cónyuge, ni siquiera una mujer, de diversas maneras, pero la más popular es el estilo estonio. Ella cuelga boca abajo en la espalda del portador, con las piernas alrededor de su cuello y los brazos sujetando su cintura. Esta técnica, aunque poco favorecedora para las fotos, ofrece una distribución de peso eficiente y deja las manos del corredor libres para mantener el equilibrio. Las reglas son claras. La esposa debe tener al menos 17 años y pesar un mínimo de 49 kilogramos. Si pesa menos, se le añade una mochila con peso adicional hasta alcanzar ese mínimo. Si el portador deja caer a su compañera, se le penaliza con 15 segundos adicionales. Y por supuesto, todos deben usar casco, porque la seguridad es primordial cuando se trata de cargar personas a través de obstáculos. El premio para la pareja ganadora es el peso de la esposa en cerveza, lo que ha llevado a algunos a considerar estratégicamente la elección de su compañera. Además, en competencias como la de Maine, Estados Unidos, también se otorgan 5 veces el peso de la esposa en efectivo, lo que añade un incentivo adicional para entrenar duro y elegir sabiamente. Pero más allá de los premios, lo que realmente destaca es el espíritu del evento. Participantes disfrazados, caídas cómicas y una atmósfera de camaradería hacen que esta competencia sea una celebración del amor, la fuerza y, sobre todo, el humor. Entonces, la próxima vez que te quejes de llevar las bolsas del supermercado, piensa en estos valientes que cargan a sus parejas a través de obstáculos por un premio espumoso. Y pregúntate, ¿estarías dispuesto a hacerlo tú también? ¿Hasta dónde llegarías por amor y por cerveza? ¿Alguna vez hiciste algo con la mejor intención y terminaste casi envenenando a alguien con migajas? Escucha esto. Era un domingo soleado, de esos que parecen salidos de una postal. Mi prima Sandra, su sobrino Mateo de 8 años, y yo fuimos al parque con una bolsa gigante de pan viejo porque, según ella, los patitos lo aman. Todos llevábamos esa imagen mental adorable de patos corriendo felices tras pedacitos de bolillo como si fueran el manjar de los dioses. ¿Cómo algo tan inocente podía salir mal? Pues resulta que sí salió mal. Muy mal. Al principio todo era alegría. Mateo lanzaba pedacitos al agua con una puntería asombrosa y los patos se abalanzaban como si fueran jugadores en la final de la Champions. Pero al cabo de unos minutos, uno de ellos, un pato gordito con cara de sabio, se quedó flotando sin moverse. Mateo, con voz preocupada, dijo, ¿está durmiendo? Y Sandra, nerviosa, murmuró, ¿no se supone que flotan más vivos? Yo me acerqué a una señora que paseaba a su perro, una de esas que saben de todo y no temen corregirte públicamente. Le pregunté si era normal que un pato se quedara así, y ella soltó una bomba. ¿Ustedes les dieron pan? Pues sí, bolillo del día anterior.
respondió Sandra, como si acabara de revelar un crimen menor. La señora nos fulminó con la mirada. Eso es como darles papas fritas todos los días. ¿No sabían que eso los enferma? Amigos, en ese momento me sentí como si acabara de envenenar a una bandada entera con puro cariño mal informado. La señora nos explicó que el pan, sobre todo el blanco, es prácticamente una trampa mortal para los patos. Los llena, sí, pero no los nutre. Es como si tú comieras solo pastelitos durante un mes. Te quedarías satisfecho, pero con el cuerpo gritando por vitaminas y proteínas. Los patos necesitan una dieta variada, granitos como trigo, arroz o avena, frutitas como manzana o plátano, verduritas como espinaca y hasta insectos, lombrices y semillas. Cosas que les den energía de verdad, no esa nube vacía que es el pan. Y eso no es todo. Cuando el pan se queda en el agua, se pudre. Y eso contamina el estanque, baja el oxígeno y afecta no solo a los patos, sino a los peces y otras criaturas. Básicamente, convertir el lago en un caldo turbio de migajas puede desencadenar una mini catástrofe ecológica con sabor a levadura. Nos sentimos tan mal que Sandra prometió llevar una bolsita de avena y verduritas la próxima vez. Mateo incluso se aprendió una lista de cosas sí y cosas no para alimentar a los patos. Y el pato gordito, por suerte, al rato abrió un ojo, sacudió las plumas y siguió nadando como si nada. Nos dio una segunda oportunidad. Desde entonces, cada vez que veo a alguien lanzando pan al agua, me acerco con mi mejor sonrisa y pregunto, ¿sabías que ese pan podría estar matando lentamente a tus nuevos amigos con pico? ¿Alguna vez pensaste que ese pequeño tubito que la mayoría ni sabe que tiene, sí, el apéndice, podría estar trabajando en secreto para salvarte de una guerra bacteriana interna? Te voy a contar algo que me voló la cabeza. Resulta que hace unos años, mi primo Fabián se operó del apéndice de emergencia. Ya sabes, clásico, dolor en el abdomen, cara de querer llorar, tía llamando a todos los santos. Lo curioso vino después. Fabián, que antes era básicamente un triturador de tacos y salsas picantes, empezó a tener problemas con el estómago. Nada grave, pero de repente la lechuga lo hacía inflarse como globo y un simple yogurt parecía haberle declarado la Tercera Guerra Mundial digestiva. Todos decían que eran secuelas normales, pero un día, mientras comíamos en la casa de mi abuela, un tío médico lanza su bomba de sobremesa. Quizá lo que pasa es que ya no tiene su reserva bacteriana. Y yo, ¿qué rayos es una reserva bacteriana? ¿Acaso Fabián tenía un ejército microscópico viviendo en su panza que fue desalojado sin aviso? Pues sí. Resulta que, según estudios recientes de lugares tan serios como el New York Presbyterian y la Universidad de Duke, el apéndice podría funcionar como un almacén secreto de bacterias buenas. Es como una especie de búnker donde las bacterias probióticas, esas que ayudan a digerir, protegernos y mantener el orden intestinal, se refugian en tiempos de crisis. Cuando una enfermedad como la diarrea arrasa con todo, dejando el intestino como zona cero, el apéndice podría abrir sus pequeñas compuertas bacterianas y repoblar el terreno, como si dijera, no se preocupen, traje refuerzos. Y no solo eso. Según Narayana Health, ese órgano miniatura también tiene funciones inmunológicas. O sea, no es solo una bolsita colgante, ayuda al cuerpo a combatir infecciones y proteger las mucosas intestinales. Es como ese personaje secundario de una película que creías que no hacía nada y al final resulta ser quien salva a todos, un Clark Kent bacteriológico. Claro, esto no significa que tenerlo o no tenerlo sea cuestión de vida o muerte. Mucha gente vive feliz y funcional sin su apéndice, pero es interesante pensar que algo que por décadas consideramos inútil podría en realidad estar ahí, agazapado, haciendo un trabajo vital sin pedir reconocimiento. Como un héroe silencioso que solo actúa cuando todo está en ruinas, y ni siquiera cobra por hora. Ahora, cada vez que me duele la panza o me cae mal algo, no puedo evitar pensar,
Mi apéndice estará allá adentro, sudando la gota gorda, organizando su ejército microbiano para salvarme otra vez. ¿Y si algún día tengo que despedirme de él? ¿Quién se va a encargar de mantener el orden allá abajo? Dime. ¿Y si lo que creímos un órgano inútil siempre fue el guardián secreto de nuestras entrañas? ¿Alguna vez te has preguntado si existe un museo donde las obras son tan malas que se convierten en arte por derecho propio? Pues déjame contarte sobre un lugar que redefine el concepto de obra maestra, el Museo del Arte Malo, o MOBA por sus siglas en inglés. Este peculiar museo no está en París ni en Nueva York, sino en Massachusetts, y su misión es clara: celebrar la labor de los artistas cuyo trabajo no sería mostrado ni apreciado en ningún foro más que este. Todo comenzó en 1993, cuando el anticuario Scott Wilson rescató de la basura una pintura llamada Lucy in the Field with Flowers. Lo que para muchos sería un desecho, para Wilson y su amigo Jerry Rayleigh fue el inicio de una colección única. Pronto, comenzaron a recolectar más obras que otros descartaban, y así nació el MOBA. El museo cuenta con alrededor de 600 piezas, aunque solo entre 50 y 75 se exhiben al público en un momento dado. Las obras son seleccionadas bajo criterios muy específicos. Deben ser originales, creadas con serias intenciones artísticas, pero con defectos significativos que las hagan destacar sin llegar a ser aburridas. Es decir, no aceptan obras kitsch deliberadas. Buscan ese arte que, aunque fallido, tiene una chispa de genialidad involuntaria. Entre las joyas de la colección se encuentran retratos con proporciones imposibles, paisajes que desafían las leyes de la física y animales que parecen salidos de un sueño febril. Cada obra va acompañada de una descripción que, con un toque de humor, analiza el posible simbolismo o intención del artista. Estas descripciones han sido calificadas como comentarios distintivamente irónicos, que probablemente reduzcan a los visitantes a carcajadas. El MOBA ha ganado notoriedad y ha sido mencionado en rutas turísticas poco convencionales para quienes visitan Boston. Su enfoque ha inspirado a otras colecciones en todo el mundo, dispuestas a rivalizar con su propia colección de atrocidades visuales. Así que, si alguna vez te sientes desanimado por tus habilidades artísticas, recuerda que en algún lugar hay un museo que celebra el arte demasiado malo como para ser ignorado. Y quién sabe, tal vez tu próxima creación encuentre su lugar en el MOBA. Entonces, ¿te atreverías a crear una obra tan mala que merezca ser exhibida en el Museo del Arte Malo? ¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos estarías dispuesto a llegar por una medalla cubierta de lodo? Imagina esto: un tranquilo pueblo galés llamado Llanwrtyd Wells, con más ovejas que personas, se convierte cada agosto en el epicentro de una de las competencias más inusuales del mundo: el Campeonato Mundial de Snorkel en Pantano. Sí, leíste bien. No es una broma ni una escena de una comedia británica. Es un evento real que atrae a participantes de todo el mundo. Todo comenzó en 1976, como muchas grandes ideas, en un pub local. Un grupo de amigos, entre pintas de cerveza, decidió que nadar en un pantano con snorkel y aletas sería una excelente manera de pasar el tiempo. 9 años después, en 1985, se celebró el primer campeonato oficial en el pantano de Waen Reed, y desde entonces, la tradición ha crecido, atrayendo a competidores de lugares tan lejanos como Australia, Alemania y Estados Unidos. La competencia es sencilla en teoría: recorrer 2 veces un canal de 60 yardas, aproximadamente 55 metros, excavado en un pantano, utilizando únicamente las aletas para impulsarse. Los brazos deben permanecer pegados al cuerpo, y cualquier estilo de natación convencional está prohibido. Los participantes deben usar snorkel, máscara y aletas, y aunque el uso de traje de neopreno no es obligatorio, muchos optan por él debido a las frías temperaturas del agua. Pero no todo es competencia.
El evento tiene un ambiente festivo, con música en vivo, puestos de comida, cerveza artesanal y una sección de disfraces que es tan popular como la carrera misma. Desde superhéroes hasta animales marinos, los disfraces creativos añaden un toque de humor y color al evento. Los récords también son parte importante de la competencia. El actual récord mundial masculino es de 1 minuto y 18.81 segundos, establecido por Neil Roeder en 2018. En la categoría femenina, Kirsty Johnson ostenta el récord con un tiempo de 1 minuto y 22.56 segundos, logrado en 2014. Estos tiempos son impresionantes, considerando las condiciones del pantano y las restricciones del estilo de nado. Además del campeonato principal, existen variantes como el triatlón de snorkel en pantano, que incluye una carrera de 8 millas, un recorrido en bicicleta de 12 millas y una inmersión en el pantano. También está el campeonato de snorkel en pantano con bicicleta de montaña, donde los participantes deben recorrer el canal montados en bicicletas especialmente modificadas para hundirse en el agua, utilizando snorkel y aletas. Este evento, que comenzó como una idea loca en un pub, se ha convertido en una tradición que celebra la excentricidad, la comunidad y el espíritu deportivo. Es una prueba de que, a veces, las ideas más absurdas pueden unir a las personas de maneras inesperadas. Entonces, la próxima vez que te encuentres en una situación inusual o te propongan una idea descabellada, pregúntate: ¿y si esta locura se convierte en la próxima gran tradición? ¿Te imaginas vivir en un lugar donde el amanecer y el atardecer ocurren 16 veces al día, flotando en microgravedad mientras ves cómo la Tierra gira debajo de ti a 28.000 kilómetros por hora? Pues así es la vida a bordo de la Estación Espacial Internacional, la EEI. Ese laboratorio gigante que da vueltas alrededor de nuestro planeta cada 90 minutos, como si estuviera en una montaña rusa cósmica sin fin. Ahora, antes de que pienses que es solo un hotel de lujo para astronautas, déjame contarte lo que realmente pasa allá arriba. ¿Y por qué deberías prestarle más atención de la que le das a tus notificaciones del celular? Todo comenzó como una locura diplomática que, contra todo pronóstico, funcionó. Imagina poner de acuerdo a la NASA, la rusa Roscosmos, la europea ESA, los japoneses de JAXA y hasta la CSA de Canadá. Es como hacer que 5 bandas de rock escriban una sola canción sin que se tiren los micrófonos. Pero lo lograron. La EEI fue ensamblada módulo por módulo en el espacio. Una proeza de ingeniería y paciencia intercontinental, como armar un Lego gigante flotando en el vacío. Una vez completada, aunque siempre le están poniendo piezas nuevas, la EEI se convirtió en el lugar perfecto para experimentar cosas que en la Tierra serían impensables. ¿Qué pasa con las células madre sin gravedad? ¿Cómo se comportan los fluidos? ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando flotas durante meses? Todo eso se prueba allí. Incluso han hecho cultivo de lechugas espaciales, impresoras 3D en gravedad cero, y estudios sobre cómo se degenera el cuerpo humano al estilo astronauta zombie. Lo mejor de todo, esa información no se queda allá flotando, sino que se usa para mejorar tecnologías aquí y para preparar el siguiente gran salto: Marte. Y sí, puede sonar todo muy científico, pero no falta el detalle humano. Los astronautas allá arriba celebran cumpleaños con pasteles flotantes, mandan tweets graciosos y a veces hasta tienen que esquivar pedazos de basura espacial del tamaño de un destornillador. Con decirte que en más de una ocasión han tenido que encerrarse en la cápsula de escape, por si acaso. Pero lo más impactante de todo es la perspectiva. Desde allá arriba, la Tierra no tiene fronteras, ni guerras visibles, ni tráfico. Solo se ve un planeta azul brillante, hermoso y frágil, girando en medio de una negrura inmensa. Esa vista ha cambiado la vida de muchos que han pasado por la EEI. Es como si el universo te diera una cachetada de humildad flotante. Así que la próxima vez que mires al cielo en la noche y veas una lucecita que cruza rápido sin parpadear, tal vez no sea un avión ni un ovni.
Tal vez estés viendo ese pedazo de humanidad flotante donde ciencia, cooperación y sueños se mezclan a 400 kilómetros de altura. Y ahora dime, ¿no te dan ganas de subir ahí arriba y ver el mundo desde afuera, aunque sea solo una vez? ¿Te atreverías a cruzar una frontera donde el camino es tan traicionero que lo llaman el Paso de la Muerte? Imagina estar en un pequeño pueblo italiano llamado Claviere, a casi 2.000 metros de altitud en los Alpes. Desde allí, muchos migrantes intentan llegar a Francia, enfrentando condiciones extremas y arriesgando sus vidas en el proceso. Esta ruta, que conecta Claviere con la comuna francesa de Montgenèvre, se ha convertido en una de las más peligrosas para los migrantes. Las autoridades han reforzado la seguridad en la región debido al aumento de personas que intentan cruzar. A pesar de los peligros, muchos migrantes, provenientes de lugares tan lejanos como África o Medio Oriente, se ven obligados a tomar esta ruta debido a las políticas migratorias restrictivas en Europa. Algunos incluso han muerto en el intento, como el caso de un migrante que falleció electrocutado al intentar abandonar Italia en un tren. Sin embargo, no todo es desolación en esta travesía. Guías de montaña y voluntarios han abierto refugios en ambos lados de la frontera para brindar ayuda a los migrantes que intentan cruzar. Estas personas recorren la zona cada día para ofrecer asistencia a quienes lo necesitan. La historia de estos migrantes es un testimonio de la resiliencia humana y de la búsqueda incansable de una vida mejor. A pesar de los obstáculos, continúan avanzando, con la esperanza de encontrar un futuro más prometedor al otro lado de la frontera. Entonces, ¿qué estarías dispuesto a arriesgar por un sueño? ¿Alguna vez escuchaste hablar de un camino que decide cuándo dejarte pasar y cuándo tragarte sin avisar? Pues prepárense, porque lo que les voy a contar parece sacado de un cuento de hadas escrito por un marinero con resaca. Resulta que en Francia, sí, en la tierra del queso y los croissants, hay una carretera llamada el Paso del Gois que se cree más diva que un gato siamés. ¿Por qué? Porque aparece y desaparece como si fuera una ilusión óptica. De verdad, no exagero. 2 veces al día, cuando la marea sube, este camino se hunde bajo las aguas del Atlántico como si jamás hubiera existido. Y luego, como si nada, ¡pum!, reaparece todo fresquito y brillante, como si estuviera diciendo, ¿me extrañaste, mon amour? Pero esperen, que lo mejor viene ahora. Esta carretera de casi 4 kilómetros conecta el continente con la isla de Noirmoutier. Suena romántico, ¿no? Pues no tanto cuando vas manejando tu auto y de repente notas que el mar empieza a cubrir tus llantas, luego las puertas, y cuando te das cuenta, estás flotando mientras una gaviota te mira con lástima. Y lo peor es que hay señales, hay relojes, hay advertencias por todos lados, pero siempre hay alguien que dice, yo alcanzo, tengo tiempo. Spoiler, no alcanza. Se han hecho tantos rescates ahí que ya pusieron unas torres a mitad del camino para que los imprudentes, o valientes, según ellos, puedan subirse mientras esperan a que el agua baje o llegue el helicóptero. Imagina estar ahí arriba, chorreando sal, y viendo tu coche convertirse en arrecife artificial, mientras los turistas desde la costa te graban con el celular como si fueras parte del espectáculo. Smile, Monsieur Naufragé. Un amigo mío, Julián, el típico que se cree invencible porque una vez cruzó la avenida con el semáforo en rojo y no lo atropellaron, juró que quería ir a Francia solo para vivir la experiencia del Gois. Yo le dije, hermano, si quieres sentir adrenalina, súbete a una combi en hora pico, no necesitas irte hasta el Atlántico a que te coma el mar. Pero no me malinterpreten, el Paso del Gois tiene su magia. Hay algo fascinante en ver cómo la naturaleza impone sus reglas. No importa cuánto asfalto pongamos ni cuántos GPS llevemos. Si el océano dice que el camino no está disponible, entonces no está disponible. Punto. Es como si la Tierra nos recordara, yo sigo mandando aquí, humanos. Y aún así, con todos esos riesgos y advertencias, cada año miles de personas van a cruzarlo.
Algunos por la aventura, otros por la vista y otros porque simplemente no pueden resistirse al encanto de un camino que juega al escondite con el mar. Así que ahora les pregunto, ¿te atreverías a cruzar un camino que desaparece 2 veces al día solo para decir que venciste al océano? ¿O terminarías como una anécdota húmeda en YouTube? ¿Alguna vez pensaste que lo más alto que llegarías en la vida podría ser después de muerto? Te lo juro, no es broma. La primera vez que escuché hablar de los ataúdes colgantes de Filipinas, pensé que era una leyenda urbana, como esas que te cuentan cuando se va la luz y alguien empieza con «esto le pasó al primo de un amigo». Pero no, esto es real y ocurre en un lugar llamado Sagada, donde los muertos literalmente cuelgan de los acantilados. No descansan bajo tierra, ni en mausoleos, ni siquiera en nichos del cementerio. No, los cuelgan. Así, como si fueran hamacas de madera tallada flotando entre las rocas. La gente Cancanaey, que vive en esa región montañosa, lleva siglos haciéndolo. Y ojo, que no es algo que se improvisa. Cada persona, cuando aún está viva y con energía, talla su propio ataúd. Sí, su propio ataúd. Le dan forma, lo decoran, lo personalizan. Imagínate el nivel de compromiso. Mientras nosotros pensamos en ahorrar para la jubilación, ellos piensan en qué tan bonito va a quedar su caja de madera colgando a 30 metros de altura. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, según sus creencias, cuanto más alto estés después de morir, más cerca estarás del mundo de los espíritus. Y eso es importante, porque quieren que sus almas tengan un viaje despejado, sin obstáculos. Además, dicen que enterrar a alguien en el suelo es dejarlo a merced de los animales o de los malos espíritus, así que allá arriba, en las rocas, están seguros. Es como un VIP celestial. Ahora, lo que más me voló la cabeza fue enterarme de cómo logran colgarlos. No es como que llegues con una cuerda y ¡zas!, lo clavas al acantilado. No, señor. Hacen rituales, reúnen a la comunidad y con mucho respeto, y no pocas maniobras de escalada dignas de un ninja montañés, colocan el ataúd en grietas, salientes o dentro de cuevas elevadas. Algunos han estado ahí durante generaciones, y es común ver filas de ataúdes apilados como si fueran libros en una estantería muy, muy alta. Y aunque la tradición ya no se practica tanto como antes, muchos ahora eligen cementerios modernos, los ataúdes colgantes siguen siendo un símbolo poderoso. No son decoración, no son atracción turística, aunque sí atraen curiosos de todo el mundo. Son un recordatorio vivo, bueno, muerto, de una cultura que honra a sus ancestros de una forma única, sin miedo y con la vista puesta en el cielo. Cuando lo pienso, no sé si me da más miedo tallar mi ataúd, colgarlo en un acantilado, o simplemente quedarme atrapado en el tráfico como alma en pena sin GPS. Pero lo cierto es que estos ataúdes no solo cuelgan madera, cuelgan historia, fe, orgullo y una forma de ver la muerte que, admitámoslo, tiene su encanto. Así que dime, si tu última morada pudiera estar colgando entre las nubes, ¿te atreverías a mirar hacia abajo? ¿Alguna vez te contaron la historia del cura que paraba balas con seda? No, no es chiste, ni parte de una serie de Netflix. Resulta que a finales del siglo XIX, mientras la mayoría de los sacerdotes estaban ocupados salvando almas, uno en particular decidió intentar salvar algo más. Como por ejemplo, el pecho de alguien frente a una pistola. Su nombre era Casimir Zeglen, un sacerdote católico polaco, que un día, así como quien se pone a bordar escapularios, dijo: ¿y si invento un chaleco antibalas? Todo comenzó cuando Zeglen leyó sobre el asesinato del alcalde de Chicago. El suceso le caló hondo, como si la bala hubiera traspasado el periódico y le hubiese dado directamente en la fe. El tipo era un sacerdote, sí, pero también era inventor, y no uno cualquiera, uno bastante obsesivo con la idea de que la protección física no debía dejarse solo en manos divinas. Inspirado por los experimentos de un médico llamado George Emory Goodfellow, quien había notado que las balas se frenaban al atravesar múltiples capas de seda, Zeglen se puso manos a la obra. ¿Y adivina qué? Funcionó.
Usando seda tejida de forma especial, logró fabricar un chaleco capaz de detener balas de pistolas de pólvora negra, que eran lo común en ese entonces. No eran Uzis ni AK-47, pero en esa época una bala era una sentencia, y Zeglen acababa de escribir una nota al margen, pero eso no fue lo más loco. El cura no solo inventó el chaleco, se lo puso y pidió que le dispararan para probarlo en público. Imagínate estar ahí, en una plaza, viendo a un tipo con sotana recibir un balazo en el pecho y levantarse como si nada, como si solo le hubieran lanzado una pelota de tenis. La multitud quedó boquiabierta y Zeglen se ganó algo mejor que la fama: la atención de otro inventor polaco, Jan Szczepanik. Juntos mejoraron el diseño y lo llevaron al siguiente nivel, tanto así que sus chalecos fueron utilizados para proteger a figuras importantes como el mismísimo rey Alfonso XIII de España. El cura de las balas ahora tenía clientes reales. Literalmente, ¿quién hubiera pensado que la seda, ese material que uno asocia con pijamas elegantes y pañuelos caros, se convertiría en una barrera entre la vida y la muerte? Lo curioso es que, a pesar de su éxito, Zeglen no se volvió millonario ni terminó en la portada de las revistas. Siguió siendo sacerdote. Y gracias a él, el mundo entendió que la tecnología también puede nacer en los lugares más inesperados, como detrás de un confesionario. Entonces, dime, si un cura con sotana pudo enfrentarse a una bala con un pedazo de seda, ¿quién dice que lo imposible no está esperando a que alguien simplemente lo intente? ¿Alguna vez te has mirado al espejo y te has preguntado cómo sería verte con los dientes completamente negros? Sí, suena rarísimo, casi como si hubieras pasado la tarde chupando carbón o peleándote con una olla quemada. Pero lo más increíble es que en el Japón antiguo eso no solo era normal, era bello. Te hablo del ohaguro, una práctica ancestral que consistía básicamente en teñirse los dientes de negro con una mezcla de hierro, vinagre y un poco de té o sake. Y no era cosa de locos. Esto lo hacían emperatrices, geishas, mujeres casadas, solteras mayores de 18 años y hasta los temibles samuráis. Imagínate a un guerrero sacando su katana con los dientes tan negros como la noche, elegante, peligroso y con aliento a vinagre, probablemente. Pero no creas que era solo por estética. El ohaguro tenía varios propósitos. Primero, marcaba un rito de paso. Cuando una niña se convertía en mujer, ¡zas!, dientes negros. Era el equivalente a ponerse un anillo de compromiso, pero mucho más permanente y con aroma a óxido. También era símbolo de estatus. Si tenías los dientes negros, era señal de que no solo habías crecido, sino que habías llegado a un nivel social en el que hasta tus dientes lo gritaban. Y no te olvides de los samuráis. Para ellos, el ohaguro representaba lealtad. Sí, señores, tinta dental como prueba de honor. Y ahora viene lo más inesperado. También ayudaba a prevenir caries. En serio, la mezcla que usaban, llamada kanemisu, contenía taninos y hierro que recubrían los dientes como un esmalte protector. Así que, mientras en otras partes del mundo la gente se cepillaba con ramitas, conchas o ceniza, en Japón se iban al acantilado del estilo total. Sí, tengo los dientes negros y cero caries, gracias. El proceso, eso sí, no era cosa de una sola tarde en el spa. Había que aplicarse la mezcla todos los días o cada 2 días, porque el color se desvanecía. O sea, un mantenimiento constante. Algo así como pintarte las uñas, pero en los dientes. Y con óxido. También en otros rincones de Asia se unieron a la fiesta oscura, usando cáscara de coco quemada o resinas de insectos. ¿Tú qué prefieres? ¿Dientes sabor a coco o insecto? Se cree que la emperatriz Genmei fue la pionera de esta moda en el siglo VIII, y como buena trendsetter, no tardó en contagiar a toda la corte. Lo curioso es que, con el tiempo, la práctica se fue desvaneciendo. La modernidad, la llegada de Occidente, la obsesión por los dientes blancos como perlas. Todo eso fue apagando poco a poco el brillo negro del ohaguro. Y ahora tú me dirás,
¿Nos parece raro porque ya no se usa? ¿O simplemente porque nunca nos atrevimos a sonreírle al misterio? ¿Alguna vez pensaste que pedir una pizza podría llevarte al espacio? Bueno, no literalmente a ti, pero en 2001, alguien sí logró que una pizza cruzara la atmósfera y llegara a la Estación Espacial Internacional. Y no fue cualquier pizza, fue una de Pizza Hut, enviada especialmente para el cosmonauta ruso Yuri Usachov. La historia comienza con una idea tan loca que solo podía ser real. Pizza Hut decidió convertirse en la primera cadena en hacer una entrega fuera del planeta. ¿El objetivo? Una combinación de publicidad galáctica y una sonrisa flotante en gravedad cero. Pero enviar una pizza al espacio no es tan simple como llamar al repartidor. Primero, el menú tuvo que adaptarse. La pizza fue personalizada con salsa de tomate, queso y salami, ya que el pepperoni no resistía bien el viaje. Además, se le añadió un extra de sal y especias para compensar la pérdida de sabor que ocurre en el espacio. El envío se realizó a bordo de un cohete Soyuz FG, en la cápsula Progress M16, que ya llevaba suministros a la estación. La pizza fue envasada al vacío y diseñada para caber en el pequeño horno de la ISS. El momento culminante fue cuando Usachov, flotando en la estación, disfrutó de su pizza espacial. Aunque no hay imágenes oficiales del evento, se dice que el cosmonauta mostró su aprobación con un pulgar arriba. Este evento no solo marcó un hito en la historia de la comida rápida, sino que también abrió la puerta a nuevas posibilidades culinarias en el espacio. Desde entonces, se han realizado más experimentos con alimentos en órbita, incluyendo kits de pizza para que los astronautas preparen sus propias versiones flotantes. Así que la próxima vez que pidas una pizza, piensa en esto. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a ir por tu comida favorita? ¿Alguna vez has intentado doblar un mapa gigante en plena tormenta mientras el viento intenta llevarte al Reino Unido? Antes de que Google Maps con su vocecita insistente llegara a corregir nuestros giros erróneos, orientarse era toda una aventura con sabor a papel, confusión y preguntas a extraños. En Europa y en todo el mundo, encontrar una dirección era como entrar en una misión secreta sin gadgets de alta tecnología. Era tu sentido de la orientación o la falta total de él. Y un mapa que más parecía un mantel de picnic. Lo más glorioso de aquellos días eran los atlas de carreteras. Eran unos libros enormes que pesaban casi como una sandía, con mapas de cada rincón del país. Para usarlos, necesitabas espacio. Así que el copiloto, porque siempre había un copiloto, lo desplegaba sobre sus rodillas, señalaba una línea roja con el dedo y decía cosas como: «Estamos aquí, creo, y deberíamos llegar aquí si no tomamos el desvío equivocado como la vez pasada». Eran parte del mobiliario obligatorio del coche, junto a los cassettes de Queen y los chicles para no dormir. Para los que viajaban a pie o en metro, estaban los mapas de bolsillo, pequeñitos, doblados como origami, con letras tan diminutas que si no tenías vista de águila, estabas condenado. Pero eran mágicos. Cabían en cualquier bolsillo y, con suerte, traían dibujado el camino desde la estación hasta el museo, pasando por una panadería de la que nadie se acordaba, pero que estaba siempre ahí. Las guías de viaje eran como el oráculo de Delfos para turistas. Te decían dónde dormir, qué comer, qué evitar y, lo más importante, cómo llegar. A veces incluso traían frases en varios idiomas por si tenías que preguntarle a un señor en Bratislava cómo llegar al castillo sin parecer que pedías permiso para invadirlo. Y luego estaban las joyas digitales de los pioneros en línea, MapQuest y Multimap. Era un ritual sagrado. Entrabas al sitio web desde una computadora que hacía ruidos extraños al conectarse, escribías la dirección, esperabas siglos a que cargara el mapa, en 2D glorioso, y luego imprimías. Sí, imprimías el camino, hoja tras hoja con instrucciones como «gire ligeramente a la derecha después del árbol grande», y ninguna imagen real,
Si te salías del camino, estabas perdido para siempre, o al menos hasta la siguiente gasolinera. A todo esto, claro, se le sumaban los clásicos «¿y si preguntamos?». Preguntarle a un desconocido en la calle era parte del protocolo. Algunos eran amables, otros se reían y te mandaban al lado contrario. Pero ahí estaba el encanto, la humanidad del error, la charla inesperada y la épica sensación de haber llegado sin wifi, sin satélites, solo con ingenio y papel. Ahora todo es distinto. El GPS dice recalculando como si no hubiera juicio. Pero dime, ¿no crees que había algo mágico en perderse de vez en cuando y encontrar algo que ni sabías que buscabas? ¿Alguna vez pensaste que un simple bolso podría convertirse en un arma contra el odio? Imagínate esto. Suecia, 1985. Un día común en la ciudad de Växjö, pero con un aire raro, tenso, porque por la calle marcha un grupo de manifestantes, cabezas rapadas, banderas del odio en alto, gritando consignas que a cualquiera le encogerían el alma. La gente los mira desde las aceras con incomodidad, otros prefieren ni voltear. Pero entre todos, hay una mujer que no se queda quieta. Se llama Danuta Danielsson. Es bajita, con abrigo, un peinado de esos que no dicen mucho, salvo por su mirada. Porque Danuta ha vivido lo que muchos solo conocen por libros de historia. Su madre fue prisionera en un campo de concentración. Así que cuando ve a ese joven marchando con el símbolo de sus antiguos verdugos, no aguanta más. Se acerca, sin gritar, sin anunciar nada, levanta su bolso de cuero y ¡zas!, le suelta un bolsazo en plena cabeza. Así, sin discursos, sin permisos. Y aquí viene lo mágico. Justo en ese instante, un fotógrafo llamado Hans Runesson está ahí, cámara en mano, capturando el momento exacto. La imagen recorre los periódicos, da la vuelta al mundo y se convierte en símbolo. La bautizan como la mujer del bolso. Y sin quererlo, Danuta se vuelve leyenda. Pero la historia no se queda en blanco y negro. Porque Danuta, que nunca quiso atención ni fama, empieza a sentirse agobiada. La persiguen periodistas, recibe cartas, hay quienes la admiran y otros no tanto. Tenía sus propias batallas, su salud mental era frágil y todo ese revuelo solo la hunde más. 3 años después, en 1988, Danuta se suicida. Su historia, como muchas heroínas silenciosas, queda un tiempo en el olvido, hasta que, décadas más tarde, alguien recuerda. La artista Susanna Arwin decide inmortalizar ese momento con una estatua. Sí, una escultura en pleno Växjö, en el mismo sitio donde Danuta enfrentó al odio con un bolso. La estatua muestra a una mujer con la bolsa alzada, lista para el impacto, como si dijera, aquí no pasas. Y no falta quien se ofenda, porque claro, ¿cómo vas a poner una estatua golpeando a alguien? Pero otros, los que entienden lo que está en juego, los que sienten en la piel la historia, aplauden, porque no es solo una estatua, es un recordatorio de que no hay que ser grande ni famoso para plantar cara, que a veces basta con estar en el lugar correcto, con el corazón encendido y un bolso bien agarrado. Entonces dime, si mañana el odio se cruzara en tu calle, ¿qué llevarías en las manos y en el alma? ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos brillan en la oscuridad? ¿Literalmente? Pues déjame contarte algo que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que sucede todos los días en laboratorios de microbiología. Imagínate un cuarto completamente oscuro, apenas iluminado por la luz azulada de una lámpara ultravioleta. No hay sonido, solo el zumbido de algún aparato lejano. Y de pronto, sobre una placa de Petri, una bacteria comienza a brillar. Así como lo oyes, brillar, como si fuera un insecto fosforescente de otro planeta. Solo que no es un bicho raro, es Pseudomonas aeruginosa, una bacteria bastante real que, bajo la luz UV, se pone a hacer un show de luces azul verdoso gracias a su pigmento piocianina. Y eso no es todo.
Resulta que algunas bacterias producen unas moléculas llamadas porfirinas, y esas, cuando les da la luz ultravioleta, brillan rojo. Rojo, como si alguien las hubiera metido en un cóctel de neón. No sabes si estás en un laboratorio o en una disco bacteriana. Lo más loco es que esto no es por diversión, aunque yo igual lo disfrutaría. Los científicos usan esta fluorescencia para identificar bacterias, como si estuvieran usando una linterna mágica para encontrar a los culpables invisibles detrás de una infección. Es como CSI versión microbios. A ver, señor muestra de orina, ¿usted tiene bacterias fluorescentes? Lo sabremos con un poco de UV. Pero la cosa se pone más intensa. ¿Has escuchado sobre las bacterias que han sido modificadas genéticamente para producir GFP, la famosa proteína fluorescente verde? Son como los superespías de la ciencia. Les meten un gen de una medusa que brilla en el mar y ¡pum! Bacterias verdes que relucen bajo luz UV. Esto sirve para todo: rastrear infecciones, estudiar resistencia a antibióticos o simplemente para hacer que la biología se vea como arte digital. Y no solo se usa para detectar bichos. La luz UV, en su forma más intensa, la UVC, puede destruirlos. Como una espada láser de pura radiación, corta el ADN de virus, bacterias, hongos, lo que se te ocurra. Se usa para desinfectar quirófanos, laboratorios, incluso el aire de aviones. Nada mal para un rayo invisible que además tiene buen gusto estético. Lo más curioso es que esta tecnología también se mete en nuestras cocinas. ¿Sabías que algunas fábricas de alimentos usan luz UV para revisar frutas y verduras? Así detectan si hay microbios antes de que esos tomates lleguen a tu ensalada. O sea que, sin saberlo, la luz ultravioleta ya está ayudando a que no termines abrazado al inodoro después de una ensalada dudosa. Así que sí, en este mundo hay bacterias que brillan como estrellas, rayos invisibles que limpian todo y proteínas de medusa que convierten a los microbios en modelos de pasarela fluorescente. Ahora dime, la próxima vez que mires una lámpara UV, ¿no te vas a preguntar qué criaturas invisibles podrían estar brillando frente a tus ojos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué un zorro del desierto parece tener antenas de Wi-Fi en lugar de orejas? Te juro que no es broma, es ciencia, pero de la buena, de esa que hace que mires a los animales como si fueran productos de diseño inteligente. Solo que el diseñador fue la evolución y el manual de instrucciones se llama regla de Allen. Y aquí viene la parte divertida. Esa regla básicamente dice que si vives en un lugar helado, más vale que tus orejas, tus patas y tu cola sean chiquitas, o vas a pasar más frío que un pingüino en calzones. Pero si vives donde el sol te derrite las ideas, entonces más vale que tengas todo eso largo y ventilado, o terminarás más cocido que un tamal olvidado. Imagínate a un reno. Tranquilo, peludo, todo compacto, con orejitas pegadas a la cabeza. No es solo para parecer adorable en tarjetas navideñas. Es porque si tuviera las orejas del zorro Fennec, las perdería por congelación antes de que acabe el invierno. Menos superficie, menos pérdida de calor. Un diseño térmico digno de ingeniero finlandés. Ahora mira al zorro Fennec. Pequeño, sí, pero con orejas que parecen hechas por un diseñador de ventiladores. Vive en el desierto, donde si pestañeas muy rápido puedes derretirte. Entonces, ¿qué hace la evolución? Le regala unas mega orejas que funcionan como radiadores biológicos. ¡Pum! Calor fuera. Son como paneles solares al revés. Mientras tú buscas una sombra, él simplemente deja que sus orejotas respiren. Y no es solo cosa de zorros y renos. Ahí tienes a los elefantes africanos. ¿Has visto el tamaño de esas orejas? Podrían servir de sombrilla para una familia de 5. Y no es exageración. Esas orejas bombean sangre caliente y la enfrían con el aire antes de devolverla al cuerpo. Refrigeración portátil con orejas de tamaño industrial. En cambio, su primo, el elefante asiático, que vive en lugares menos infernales, tiene orejas más chiquitas. Porque claro, allá no es necesario andar con el modo ventilador activado todo el día. Y ahora que lo sabes, todo tiene sentido, ¿no?
Los animales no solo evolucionan con estilo, lo hacen con lógica térmica. Apéndices cortos para conservar calor. Apéndices largos para tirarlo como si fuera una chaqueta incómoda. Es la ley de la superficie contra el volumen. Porque resulta que si tu cuerpo es como un termo, tener más superficie significa que el calor se te va más fácil. Así que, si eres un animal en el Polo Norte, menos superficie es mejor. Si eres un animal en el Sahara, dale con todo a las orejas largas. Eso sí, como toda regla, la de Allen tiene sus excepciones. La naturaleza es creativa y a veces hace cosas raras, pero en general, la lógica térmica se mantiene firme. Entonces dime, la próxima vez que veas un animal y notes el tamaño de sus orejas o de su cola, no vas a preguntarte qué temperatura tiene el mundo que lo diseñó así. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un perro japonés con cara de no sé qué hago aquí terminó siendo símbolo de una criptomoneda que casi conquista Wall Street? Pues déjame contarte la historia de Dogecoin, la moneda que nació como una broma, y luego nadie supo si seguir riéndose o empezar a invertir en serio. Todo comenzó en 2013, cuando dos tipos, Billy Marcus y Jackson Palmer, decidieron mezclar dos cosas que estaban de moda: las criptomonedas y los memes. Así, en un acto que parece más bien sacado de una noche con demasiada cafeína y poco juicio, crearon una cripto con la cara del famoso Shiba Inu de Internet. Ese perrito adorable que mira como si estuviera constantemente confundido pero feliz. La idea era simple: burlarse un poco del furor descontrolado por las monedas digitales como Bitcoin. Pero lo que no esperaban es que el mundo entero dijera, sí, me gusta esta tontería, y comenzara a usarla. En serio, al principio, servía para cosas pequeñas como dar propinas digitales en Reddit o Twitter cuando alguien hacía algo genial o muy gracioso. Era como decir gracias con una moneda que lleva una carita de perro. Pero aquí viene lo raro. Bueno, más raro aún. Años después, Dogecoin empezó a ganar popularidad como si tuviera un cohete en la cola. Y gran parte de esa locura se la debemos a un personaje impredecible y perfectamente consciente de su poder para mover mercados con un solo tweet: Elon Musk. El tipo no solo tuiteaba sobre Dogecoin, hacía memes, lo llamaba la criptomoneda del pueblo, decía que lo llevaría a la luna literalmente. Cada vez que Musk abría la boca, el valor de Dogecoin subía como espuma, y a veces bajaba más rápido que tus ganas de ir al gimnasio un lunes por la mañana. La cosa es que Dogecoin, a pesar de no tener el mismo desarrollo técnico que otras criptos serias, empezó a mover muchísimo dinero. Gente que había comprado miles por centavos se despertó un día siendo millonaria. Otros, claro, se subieron tarde al tren y se dieron de cara con la cruda realidad del mercado. Lo que sube, también baja. Y a veces lo hace con una carcajada cruel y sin previo aviso. Pero más allá del dinero, Dogecoin logró algo que pocas monedas digitales habían conseguido: unir a millones de personas alrededor de un chiste compartido. ¿Qué otra moneda puede presumir de haber financiado una misión lunar, un coche de NASCAR y campañas benéficas en África? ¿Todo en nombre de un meme? Y ahí sigue, entre lo absurdo y lo brillante, en la delgada línea entre la ironía pura y el capitalismo en su forma más surrealista. Así que dime, ¿puede una moneda que nació como chiste convertirse en la próxima revolución financiera, o solo es el perrito más simpático del apocalipsis económico que estamos viviendo? ¿Alguna vez has visto peces de colores nadando tranquilamente por una alcantarilla? No. No estoy bromeando ni he perdido el juicio por culpa del calor. Lo que voy a contarte es real y ocurre en un rincón del mundo que parece sacado de una película de estudio Ghibli. Shimabara, una pequeña ciudad japonesa donde los peces koi, esos majestuosos, brillantes y casi místicos peces de estanque, han convertido los canales de drenaje en su elegante pasarela acuática. La historia arranca como esas cosas que uno no esperaría, con un desastre: terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis,
Shimabara las ha visto todas, y aunque suena a tragedia épica, la naturaleza, como buena artista dramática, también sabe dejar regalos entre los escombros. Uno de ellos fue la aparición de incontables manantiales de agua dulce. No unos cuantos chorritos, no. Hablamos de una red de aguas cristalinas que comenzó a colarse por todos lados, como si la tierra hubiera decidido llorar de forma ordenada. Y estas lágrimas, en lugar de destruir, crearon algo increíble. En 1978, a alguien, probablemente un funcionario con más fe que presupuesto, se le ocurrió una idea tan extraña que solo podía funcionar en Japón: soltar peces koi en los canales de drenaje. Sí, leíste bien, drenaje. Pero no te imagines tubos oscuros y malolientes. Aquí los canales no son desagües cloacales, sino pequeños riachuelos urbanos alimentados por esas aguas milagrosamente puras. Son tan transparentes que puedes ver el fondo como si fuera un acuario de lujo, pero con más encanto. Y ahí están los koi, nadando plácidamente entre las casas, debajo de los puentes, al lado de las bicicletas estacionadas. Imagínate salir por la mañana a comprar el pan y ver a un koi naranja saludarte desde el canal al borde de la vereda. En cualquier otro lugar del mundo eso parecería una alucinación. En Shimabara es martes. Lo más loco es que estos peces no podrían sobrevivir si el agua no fuera de altísima calidad. Son delicados como artistas de ballet, cualquier contaminante y adiós. Pero aquí están, nadando desde hace décadas con esa calma de sabio zen, como diciendo: relájate, humano, el agua aquí es más pura que tus intenciones. Hoy, Shimabara es conocida como la ciudad de la carpa nadadora. Y no es para menos. Los turistas llegan no solo para ver el espectáculo inesperado de peces en el drenaje, sino para vivir una experiencia que mezcla lo absurdo, lo bello y lo perfectamente japonés. Porque si hay un lugar en el mundo donde la basura se convierte en arte, los trenes llegan a tiempo y los peces nadan en las calles. Ese lugar es Japón. Así que la próxima vez que pienses que todo está perdido tras un desastre, recuerda que en Shimabara, después de la destrucción, aparecieron peces mágicos nadando por los desagües. Dime, ¿no es esa una de las formas más poéticas que tiene el planeta de decirnos que todavía hay esperanza? ¿Alguna vez has visto una abeja flotando en el aire, zumbando alegremente entre las flores, y luego te diste cuenta de que no era una abeja? Pues déjame contarte algo que te va a volar la cabeza. Literalmente hablando de vuelo, claro. Porque resulta que en la naturaleza hay farsantes profesionales, las moscas abeja, también conocidas como bombílidos, y créeme, son unas maestras del engaño. Todo comenzó un día en que estaba en el jardín de mi tía, tratando de no pisar sus plantas carnívoras mientras admiraba unas flores. Vi algo que parecía una abeja gordita, peluda, y con ese típico zumbido agudo de «no me toques», pero había algo raro. Esa cosa no parpadeaba, no tenía 4 alas, y sus ojotes ocupaban media cara. Me quedé mirándola como si estuviera viendo un ovni. Flotaba como helicóptero miniatura, se lanzaba hacia una flor y metía una especie de sorbete gigante dentro del cáliz. Ahí supe que algo no cuadraba. ¿Abeja o impostora? Después de investigar, resulta que era una mosca abeja. Sí, una mosca, pero con disfraz de abeja. Y no lo hace por gusto, sino por estrategia. Este tipo de mosca ha desarrollado una técnica digna de Oscar. Mimetismo, le llaman. Imita el aspecto y el comportamiento de las abejas y avispas. Tiene pelitos, zumbido, antenitas recortadas y todo el rollo, pero es solo fachada. ¿Por qué? Porque muchos depredadores piensan 2 veces antes de morder algo que parece tener aguijón. Es como si fueras por la calle disfrazado de ninja para que no te asalten. Genial, ¿no? Pero espera, que se pone mejor. A pesar de su apariencia de hippie floral, las moscas abeja tienen un lado oscuro. Resulta que sus larvas no son tan pacíficas como los adultos, son parasitoides. O sea, la mamá mosca abeja deja sus huevitos cerca de los nidos de abejas solitarias como si no quisiera molestar, pero cuando nacen,
Las larvas se meten al nido, se comen los huevos o larvas de la abeja anfitriona y se quedan a vivir ahí como si nada. Un verdadero thriller de crimen y traición en versión miniatura. Y lo más irónico es que, mientras sus bebés hacen de las suyas, los adultos andan por ahí polinizando flores. Sí, como abejas reales. Recogen néctar y polen con una probóscide larguísima, una especie de popote que nunca guardan, lo que los convierte en polinizadores eficientes. No serán los más famosos, pero ayudan bastante, especialmente con flores profundas que otros no alcanzan. Lo increíble es que hay muchísimas especies distintas en todo el mundo, y aunque no lideran el equipo de los polinizadores, también ayudan a mantener el equilibrio en los ecosistemas, controlando poblaciones de insectos al parasitarlos. Un combo de belleza, utilidad y traición, todo en uno. Así que la próxima vez que veas una abeja sospechosa flotando como un colibrí, pregúntate, ¿será una trabajadora honesta del reino floral o una mosca abeja con doble vida? ¿Alguna vez te has preguntado cuánto puede pesar un nombre? No me refiero a peso emocional ni a carga simbólica, me refiero a lo literal. ¿Qué pasaría si tuvieras que cargar con un nombre tan largo que ni en la tarjeta de crédito te cupiera? Pues déjame contarte algo que parece invento de sobremesa con café, pero es más real que el picante de unos chilaquiles mal medidos. Resulta que el célebre músico y poeta mexicano, ese galán flaco y pálido con voz de terciopelo que se robó el corazón de María Félix, no se llamaba solo Agustín Lara. No, señor. Su nombre completo era Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara Aguirre y del Pino. Sí, puedes leerlo de nuevo, porque eso no es un certificado de bautizo. Es casi un capítulo entero del Evangelio según San Registro Civil. Pero Agustín, con toda su poesía y elegancia, no está solo en este club de nombres kilométricos. En el norte de México, específicamente en Coahuila, hay un sujeto cuyo nombre parece un encantamiento sánscrito. Bradaranya Kopanishad vive Cachudamani R. Muñoz. No es broma. Lo bautizaron así porque su padre era amante de la filosofía oriental y decidió juntar varias palabras sagradas como si armara un Frankenstein lingüístico. Me imagino a ese pobre muchacho en la escuela primaria levantando la mano y diciendo «presente», mientras la maestra ni siquiera intentaba pronunciar su nombre y lo acababa llamando Braja, tú, el de la tercera fila. Ahora, si creen que ahí termina esta historia de nombres inusuales, prepárense, porque en Estados Unidos vivió un tipógrafo alemán que se llevó el récord mundial de nombre más largo. Hubert Blaine Wolfschlegelstein Hausenbergerdorf, Sr. Bueno, eso es solo la versión corta. El verdadero nombre tenía 27 nombres propios y un apellido de 666 letras. Cada uno de sus nombres comenzaba con una letra distinta del alfabeto. Aparentemente, la familia tenía un sentido del humor muy peculiar, o simplemente querían asegurarse de que nunca le pudieran robar la identidad, porque ¿quién podría recordar eso para falsificarlo? El problema es que, con semejante nombre, ni su acta de nacimiento ni su pasaporte lo podían contener completo. La historia cuenta que cuando tuvo que firmar documentos oficiales, simplemente usaba Hubert B. Wolf plus 666 Sr., una mezcla entre científico loco y contraseña de Wi-Fi mal escrita. Y es que, aunque hoy nos parezca un chiste, hay algo fascinante en estos nombres larguísimos. Hablan de padres con ilusiones, con obsesiones, con deseos de inmortalizar a sus hijos en una cadena de sílabas que mezclan santos, poetas, guerreros, filósofos y, a veces, accidentes tipográficos. Ahora dime con toda honestidad, si tú pudieras cambiarte el nombre por uno que hiciera que todos levantaran las cejas y dijeran ¿cómo? ¿Lo harías? ¿O seguirías siendo simplemente tú? ¿Alguna vez han conocido a alguien que de repente guiña un ojo sin parar, suelta un ruido extraño o parece estar saludando fantasmas imaginarios y no pueden evitar reír hasta que se enteran de que no lo está haciendo a propósito? Les voy a contar algo que pasó hace unos años en un taller de escritura al que fui.
Ahí conocí a Martín. Flaco, con lentes redondos, voz suave y un tic que hacía que chasqueara la lengua cada 30 segundos, como si estuviera llamando a un gato invisible. Al principio todos pensábamos que era un hábito nervioso o alguna especie de muletilla rara, pero después de un rato, y tras notar que también giraba el cuello con fuerza de vez en cuando como si quisiera mirar por encima del hombro aunque no hubiera nada, nos dimos cuenta de que no era solo eso. Martín tenía síndrome de Tourette, y lo más curioso era cómo lo contaba. Nos dijo: mis neuronas a veces juegan al teléfono descompuesto, mandan una orden y mi cuerpo decide improvisar. Y soltó un chasquido como si lo hubiera ensayado. Luego explicó, así todo relajado, que el Tourette es un trastorno neurológico donde el cerebro se pasa de creativo. Lanza tics motores y sonoros sin pedir permiso, como si su cuerpo fuera un instrumento que a veces toca solo. Lo más loco es que no se sabe exactamente qué lo causa. Martín nos dijo que hay un desmadrito entre los genes, los ambientes y unos químicos cerebrales como la dopamina y la serotonina que deciden hacer una fiesta sin invitación. Eso sí, aclaró que no es una enfermedad contagiosa ni una maldición gitana. Y lo dijo tan divertido que hasta los nuevos en el grupo se relajaron. Pero espérense, porque ahí no termina la cosa. Justo cuando pensábamos que ya habíamos aprendido algo nuevo y raro, entra una chica en muletas, con una pierna visiblemente más grande que la otra y un humor más ácido que el limón. Se llama Mariana, y sin que nadie le preguntara, suelta: antes de que alguien me diga que tengo un implante alienígena o que mi pierna se tragó a su gemela, les cuento que tengo el síndrome de Klippel-Trenaunay. Y no, tampoco sé cómo se pronuncia bien. Resulta que es un síndrome rarísimo que afecta los vasos sanguíneos, linfáticos y los huesos. Mariana tenía desde pequeña una pierna que creció más que la otra, con manchas de nacimiento y un sistema circulatorio que, como ella decía, se hizo bolas en el reparto. Nos mostró una radiografía y parecía arte abstracto. Venas ensanchadas, huesos como ramas de árbol y un lío vascular que requería cirugía, fisioterapia y paciencia de santo. Martín y Mariana terminaron siendo grandes amigos. Ella decía que él tenía el ritmo y él que ella tenía la estructura. Y en medio de sus tics, sus bromas y su rara química, nos enseñaron algo invaluable: que el cuerpo humano es misterioso, a veces impredecible, pero nunca aburrido. Entonces, la próxima vez que veas a alguien hacer algo raro, ¿no será que simplemente tiene una historia fascinante que no has escuchado todavía? ¿Sabías que una de las islas más famosas del mundo, la mismísima Manhattan, cambió de dueño por culpa de una guerra entre comerciantes testarudos, una firma en papel viejo y probablemente una buena dosis de arrogancia colonial? Déjame contarte cómo fue la cosa. Imagínate que estamos en el siglo XVII, cuando los mapas aún tenían monstruos marinos dibujados en las esquinas y el café se servía más por error que por costumbre. En esa época, Manhattan no era rascacielos ni taxis amarillos. Era Nueva Ámsterdam, una colonia holandesa con canales, molinos de viento y gente que no entendía nada de béisbol. Los holandeses llevaban tiempo instalados ahí, comerciando pieles con los nativos y levantando su pequeña ciudad con tejados puntiagudos y nombres impronunciables. Pero claro, los ingleses, que ya tenían colonias más al norte y al sur, miraban esa islita en medio del mapa y se les hacían agua los ojos. No por la pizza, que aún no existía, sino por la ubicación. Manhattan era un puerto natural perfecto, una joya para el comercio. Así que empezaron los roces. Primero vinieron las palabras duras, después los barcos armados y finalmente estalló la Tercera Guerra Anglo-Holandesa. Sí, tercera, porque al parecer pelearse 3 veces por el mismo problema era lo más normal entre potencias coloniales. Bombardeos navales, ataques en el Caribe, y mientras tanto, los pobres colonos de Nueva Ámsterdam solo querían que alguien arreglara las calles de tierra. En 1664, antes del famoso tratado, los ingleses ya habían tomado Nueva Ámsterdam por la fuerza y la rebautizaron como Nueva York,
en honor al duque de York, hermano del rey Carlos II. Pero a los holandeses eso no les pareció ni justo ni elegante, así que la siguieron peleando. Fue recién en 1674, con el Tratado de Westminster, cuando se pusieron de acuerdo oficialmente. Los ingleses se quedaban con Manhattan, y a cambio, los holandeses recuperaban unas islas en las Indias Orientales ricas en especias, más sabrosas, pero menos fotogénicas. Y así, con tinta y papel, sin un solo tiro en la isla, Manhattan cambió de nacionalidad. Lo curioso es que muchos de los colonos holandeses decidieron quedarse, cambiaron de bandera, aprendieron inglés mal hablado y vieron cómo su pequeña ciudad se transformaba lentamente en lo que hoy conocemos como Nueva York. ¿Impactante? Totalmente. ¿Divertido? Un poco. Si piensas que una ciudad entera fue entregada como si fuera ficha de truqueo en una mesa de póker imperial. Pero lo más loco es que, si uno se pasea por Nueva York hoy, todavía hay rastros de aquel pasado holandés. Nombres como Harlem, de Harlem, Brooklyn, de Brooklyn, y hasta el patrón cuadriculado de algunas calles que recuerda más a Ámsterdam que a Londres. Y entonces me pregunto, si Manhattan cambió de manos por un tratado firmado en Europa hace siglos, ¿cuántas otras historias dormidas estarán enterradas justo debajo de nuestros pies, esperando que alguien las cuente entre risas y sorbos de café? ¿Alguna vez te has preguntado cómo puede un tiburón encontrar a un pez escondido bajo la arena, sin verlo, sin olerlo, sin oírlo, como si tuviera poderes sobrenaturales? Pues agárrate, porque lo que voy a contarte parece ciencia ficción, pero es pura biología marina alucinante. Resulta que los tiburones tienen un superpoder digno de cualquier X-Men. Pueden detectar campos eléctricos. No es broma. No usan rayos X, ni radar, ni Wi-Fi de profundidad. Lo hacen con algo que suena a nombre de villano elegante: las ampollas de Lorenzini. Suena raro, ¿verdad? Como a medicamento o a personaje italiano de novela histórica. Pero no, son pequeñas maravillas biológicas que estos animales tienen repartidas principalmente por la cabeza y el hocico. Imagínate un montón de poritos diminutos que parecen inocentes puntos negros, pero en realidad son como antenitas superpoderosas. Cada uno de esos poros conecta con un canal lleno de una sustancia gelatinosa, algo así como una mermelada marina sensorial. Al final del canal hay células especializadas, muy sensibles, que reaccionan a los más mínimos cambios eléctricos en el agua. ¿Y de dónde salen esos campos eléctricos? De cualquier criatura viva. Cada vez que un pez mueve un músculo, cada vez que late un corazón, cada impulso nervioso genera una pequeña señal eléctrica, y el tiburón la siente. Incluso si su presa está enterrada en la arena como si jugara a las escondidas, esas ampollas le dicen al tiburón: «Psst, ahí hay algo moviéndose y parece sabroso». Pero eso no es todo. Las ampollas de Lorenzini también pueden detectar cambios en la temperatura del agua e incluso, atención, el campo electromagnético de la Tierra. Es decir, son como un GPS primitivo, natural, integrado en su cuerpo. Así que cuando un tiburón decide migrar por miles de kilómetros, puede orientarse como si tuviera Google Maps pegado al hocico. Ahora bien, hay un malentendido común y gracioso. Mucha gente cree que estos poros son como orejas eléctricas o que los tiburones oyen con ellos. Pero no, nada que ver. Los tiburones sí tienen oídos y detectan vibraciones en el agua, lo que es útil. Pero las ampollas de Lorenzini funcionan por otro canal sensorial completamente distinto. Es como comparar el gusto por el chocolate con el gusto por la música. Ambos son placenteros, pero cada uno llega al cerebro por rutas muy distintas. Así que la próxima vez que veas un tiburón nadando tranquilo por el mar, no pienses solo en sus dientes o en su aleta dorsal cortando el agua como en las pelis de miedo. Piensa que lleva en su rostro un sistema de percepción tan avanzado que deja a nuestros 5 sentidos sintiéndose algo básicos. Y ahora dime, ¿no te parece fascinante que algo con nombre de científico del Renacimiento sea en realidad la clave de uno de los sentidos más extraordinarios del reino animal?
Ah, ahora entiendo mejor. Te refieres al suceso real que inspiró la creación de Godzilla, especialmente el accidente en el atolón Bikini y el barco pesquero Lucky Dragon No. 5 Daigo Fukuryumaru. Con eso en mente, aquí tienes un relato de unas 550 palabras, con tono misterioso, divertido, impactante y relajado, como si se lo contaras a un amigo, y que empieza y termina con una pregunta intrigante. ¿Sabías que Godzilla nació de una explosión real y no solo de la imaginación de unos creativos con demasiadas horas libres? Te lo cuento como me lo contaron a mí, en un barecito de Tokio lleno de humo y nostalgia, donde los camareros sirven cerveza helada con la misma solemnidad que un té ceremonial. Estaba hablando con un viejo periodista retirado, de esos que aún escriben con pluma y cuadernos arrugados, y entre sorbo y sorbo me soltó: la primera víctima de Godzilla no fue en la pantalla, fue en el mar, y no fue ficción. Todo comenzó en 1954, con una explosión nuclear. Estados Unidos estaba haciendo pruebas con bombas de hidrógeno en el atolón Bikini, allá en las Islas Marshall. Una de esas bombas, llamada Castle Bravo, explotó con una fuerza de 15 megatones. Para que te hagas una idea, era 1000 veces más potente que las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Nadie lo esperaba, ni los científicos. Fue como si alguien hubiese encendido el horno sin saber que ya había gas acumulado. ¡Boom! A más de 100 kilómetros de ahí, un humilde barco pesquero japonés llamado Lucky Dragon No. 5, o Daigo Fukuryumaru, estaba faenando tranquilamente. No eran espías ni intrusos, solo pobres pescadores buscando atún. Pero entonces, un polvo blanco comenzó a caer sobre la cubierta. Nieve de muerte, le llamaron después. Era ceniza radiactiva. Los marineros se la sacudieron como si fuera polvo del desierto, sin saber que cada partícula llevaba la firma mortal de la radiación. Horas después comenzaron los vómitos, las náuseas, las llagas en la piel. El barco volvió a Japón, y con él, un escándalo. Uno de los tripulantes, Aikichi Kuboyama, murió semanas después. Sus últimas palabras fueron: «Deseo ser la última víctima de la bomba». Pero no lo fue. El miedo se expandió más rápido que la radiación. La gente dejó de comprar pescado, los niños nacían con deformidades, y la confianza en la ciencia se desmoronaba como un castillo de cartas. Japón, aún con las heridas frescas de la guerra, sintió que los monstruos de verdad venían del cielo o del fondo del mar. Y en medio de ese miedo, en ese caldo de trauma nuclear, nació Gojira, un monstruo gigantesco, mutado por las pruebas atómicas, que emerge del océano para recordarnos que jugar con bombas tiene consecuencias. No era solo entretenimiento, era una advertencia. Una furiosa metáfora envuelta en escamas y fuego atómico. Ishiro Honda, el director de Godzilla, conocía bien los horrores de la guerra y las bombas. No es casualidad que la película comenzara con un barco atacado misteriosamente, igual que el Lucky Dragon. No es casualidad que el monstruo escupiera fuego como una bomba. Y no es casualidad que Godzilla no fuera solo malo, sino una fuerza de la naturaleza, furiosa por lo que los humanos habíamos hecho. Así que la próxima vez que veas a Godzilla aplastando rascacielos, no pienses solo en efectos especiales. Piensa en un puñado de pescadores atrapados en una tormenta invisible. Piensa en la nieve de muerte. Piensa en el miedo que dejó una explosión y en la historia que tuvimos que inventar para poder hablar de ella. Y dime, ¿quién fue el verdadero monstruo en esa historia? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los abuelitos parecen tener orejas más largas que cuando eran jóvenes? No es que estén evolucionando en secreto hacia una especie con superoído, aunque sería genial, ¿no? Pues la verdad es mucho más curiosa de lo que parece. Estábamos el otro día tomando café, echando relajo, y salió el típico comentario: «Mira esas orejas. Si sigue así, va a poder volar como Dumbo». Y claro, todos soltamos la carcajada. Pero luego alguien preguntó: ¿será que las orejas sí siguen creciendo toda la vida? Y ahí comenzó la magia del chisme científico. Resulta que no.
Las orejas no siguen creciendo como si tuviéramos una fábrica de cartílago escondida detrás del cráneo. Lo que pasa es que, con el tiempo, el cartílago, esa parte flexible que da forma a nuestras orejas, empieza a perder su elasticidad. Ya no es ese material joven, firme y resistente como cuando teníamos 20 años, sino que se va volviendo más flácido, como si se le hubiera ido toda la energía. Y como si eso no fuera suficiente, la piel que lo cubre también empieza a rendirse ante los años y se estira, colgando con más soltura. Resultado: orejas que parecen haber pasado por un estirón nocturno sin pedir permiso. Pero espera, porque esto se pone mejor. Hay otro cómplice en esta historia: la gravedad. Sí, ese enemigo silencioso que ya hace que las cosas en el cuerpo empiecen a apuntar al suelo con los años. Esa misma fuerza invisible también actúa sobre las orejas, especialmente los lóbulos, y los va jalando poquito a poquito hacia abajo. No es que el lóbulo se rinda de repente, sino que después de décadas de luchar, dice: bueno, ya estuvo, me dejo caer. Y por si todavía no estás convencido de que todo el rostro juega un papel, te cuento que con la edad también perdemos grasa facial, los pómulos se achican, los músculos se relajan, todo se empieza a reconfigurar. Entonces las orejas, que antes parecían proporcionadas, ahora destacan como dos banderas al viento. Y no crecieron. Simplemente todo lo demás se encogió o se fue para otra parte. La cereza del pastel está en las fibras de colágeno. ¿Te acuerdas de ese colágeno que tanto promocionan en cremas y suplementos? Pues también vivía en el cartílago. Y cuando se degrada con la edad, la estructura interna de la oreja se vuelve más débil, menos firme, como un globo que se desinfla poquito a poquito. Así que ya lo sabes, las orejas no crecen, se transforman, se adaptan. Son víctimas de una combinación entre la biología, el tiempo y esa fuerza invisible que tira de nosotros como si tuviéramos hilos colgando del cielo. Y ahora dime, ¿no te da un poco de ternura saber que cada lóbulo largo es solo una historia de años vividos, risas contadas y gravedad acumulada? ¿Alguna vez una hamburguesa te pareció tan poderosa que pudiera cambiar la historia de un país? Porque eso fue exactamente lo que pareció pasar en Moscú, un helado 31 de enero de 1990, cuando McDonald's decidió que ya era hora de cruzar el telón de acero con papas fritas y una sonrisa al estilo occidental. No es broma. Aquel día, en plena Plaza Pushkin, más de 38,000 personas hicieron fila, algunas por horas, solo para probar lo que hasta entonces era un símbolo del enemigo capitalista, el Big Mac. Imagina esto: abrigos gruesos, bufandas hasta los ojos, gente tiritando, pero con cara de «esto vale la pena», porque no era solo comida, era curiosidad, deseo reprimido, una forma redonda y jugosa de saborear el mundo que hasta ese momento parecía lejano, casi prohibido. Muchos de los que estaban allí habían escuchado hablar de McDonald's como quien habla de los ovnis, algo misterioso, lejano, medio mágico, y de repente, ¡pum!, ahí estaba, dorado, crujiente y servido en bandejas de plástico. Lo curioso es que esta hamburguesa soviética tenía raíces mucho más soleadas. El primer McDonald's del mundo abrió en San Bernardino, California, en 1940. Unos hermanos llamados Richard y Maurice McDonald, que habían empezado vendiendo hot dogs y fracasado estrepitosamente, se dijeron: ¿y si hacemos lo mismo, pero más rápido y con hamburguesas? Y sin saberlo, inventaron la comida rápida moderna. Aquel local sigue en pie, con su señal original como si dijera: de aquí salieron las papas que conquistarían el planeta. Pero volvamos a Moscú, porque ese primer local en la Plaza Pushkin no fue solo un restaurante, fue un símbolo de apertura, de transformación. El menú era familiar, pero también adaptado, sin carne con exceso de grasa, con menos sal, porque sí, los soviéticos también tenían estándares. Los empleados estaban entrenados para sonreír, lo cual ya era revolucionario. El servicio era rápido, limpio, eficiente. La experiencia completa era como un guiño cultural que decía:
Esto es lo que hay del otro lado. Y por un tiempo, funcionó. McDonald's se convirtió en algo más que un lugar donde comer. Era un sitio donde uno podía imaginar que el futuro se masticaba con ketchup. Pero como toda buena historia, también tuvo su final inesperado. En 2022, tras la invasión rusa a Ucrania, McDonald's decidió cerrar sus operaciones en Rusia por motivos éticos y operativos. Una era terminó, y en su lugar surgió Vikusno y Tochka, que básicamente significa sabroso y punto. Un nombre que suena más a orden que a antojo, pero bueno. El logo ya no tiene arcos dorados, pero las papas siguen siendo redondas. Así que sí, hubo un momento en que una hamburguesa cruzó fronteras políticas, derritió prejuicios y sirvió como señal de cambio. Quizá no resolvió conflictos ni firmó tratados, pero para miles de personas, ese primer mordisco fue una muestra de algo nuevo, algo posible. Y ahora te pregunto, ¿qué otra comida conoces capaz de sacudir imperios y dejar huella en la historia con solo pan, carne y pepinillos? ¿Alguna vez pensaste que una máquina podría ser tan grande que necesitarías un mapa solo para encontrar el otro extremo? Pues déjame contarte sobre unas bestias mecánicas que hacen que un tráiler parezca un triciclo. No estamos hablando de camiones normales ni de los autos que ves en exhibiciones de lujo. No, esto es otro nivel. Estoy hablando de verdaderos titanes terrestres como el Bagre 288, el Bagger 293 y el Crawler Transporter 2 de la NASA. Y sí, uno de ellos tiene nombre de pez, pero lo último que hace es nadar. Empecemos por el Bagre 288, una criatura minera alemana que parece salida de una película de ciencia ficción. Mide más de 200 metros de largo y casi 100 de alto, como un edificio con complejo de dinosaurio. Está diseñado para devorar tierra y rocas como si fueran papas fritas, usando una rueda dentada del tamaño de una cancha de tenis. Su primo, el Bagger 293, dijo: «Yo también quiero atención», y se ganó su lugar en el libro Guinness como el vehículo terrestre más grande del mundo. Imagínate una ciudad en movimiento con ruedas dentadas, capaz de escarbar la tierra como si buscara los secretos del inframundo. Estos bichos no solo excavan, desentierran el tiempo. Ahora bien, si crees que nada supera eso, la NASA levanta la mano y dice: «Permítanme presentarles al Crawler Transporter 2». Este monstruo no excava, pero sí carga cohetes espaciales como quien carga bolsas del súper. Es tan grande que pesa más de 3.000 toneladas. O sea, imagina 1.000 hipopótamos en patines y aún te faltaría peso. Cada vez que transporta un cohete se mueve tan lentamente que podrías caminar al lado y contarle tu vida entera antes de que llegue a su destino. De hecho, le toma de 8 a 12 horas recorrer unos pocos kilómetros. Pero eso sí, lo hace con la precisión de un cirujano gigante y metálico. Y ya que hablamos de gigantes, ¿sabías que existe una limusina llamada The American Dream que mide 30 metros de largo, tiene helipuerto, cama de agua, piscina y hasta una pista de bolos? Sí, en serio. Es como si alguien dijera: ¿y si juntamos un hotel, un spa y un vehículo? Y lo hiciera. Claro, no es práctica para estacionarla en el súper, pero ¿quién necesita practicidad cuando puedes tener una piscina en el asiento trasero? En el mundo moderno, el tamaño sigue importando, al menos en el terreno de los vehículos. Desde el Hummer EV, que es básicamente un tanque eléctrico de lujo, hasta el Rolls-Royce Cullinan Black Badge y el Mercedes-Maybach GLS 604 Matic, que pesan casi 3 toneladas pero lo disimulan con elegancia. Todos comparten una cosa: imponen presencia, ya sea en la carretera, en una mina o en la plataforma de lanzamiento de un cohete. Así que, entre ruedas dentadas que rasgan montañas, plataformas que empujan naves hacia el cielo y limusinas con jacuzzi, dime, ¿qué otra máquina conoces que combine el peso de una ciudad con el misterio de una misión espacial y aún así siga teniendo ruedas?
¿Alguna vez te imaginaste que tus ojos podrían revelar secretos más allá de la vista, como si fueran ventanas a un universo oculto que solo una máquina gigante y ruidosa puede explorar? Bueno, prepárate, porque te voy a contar una historia que empieza con un sonido extraño, un túnel estrecho y un paciente con cara de ¿qué rayos está pasando? Y termina con descubrimientos tan sorprendentes que harían temblar a Sherlock Holmes. Resulta que la resonancia magnética de órbitas no es cualquier estudio médico. No. Es casi como una expedición espacial, pero dentro de tus propios ojos. Imagínate. Entras a una sala blanca. Te acuestas en una camilla que se desliza hacia un enorme tubo. Y de pronto estás dentro de un cilindro que zumba como si estuviera invocando señales alienígenas. La gente te dice que no te muevas ni respires profundo. Y tú ahí, pensando si realmente deberías haber desayunado ese burrito. Pero esa máquina, por ruidosa que sea, es magia pura. No de varita, claro, sino de ciencia dura. Y todo esto comenzó en 1973, cuando un tal Paul Lauterbur dijo, «Oigan, ¿y si usamos ondas de radio y campos magnéticos para ver dentro del cuerpo humano en 3D?» ¡Boom! Nació la resonancia magnética. Claro que antes de él, Hermann Carr ya andaba jugueteando con campos magnéticos y gradientes como quien intenta mejorar la señal del Wi-Fi. Pero fue Lauterbur quien lo convirtió en una herramienta para hacer imágenes detalladas de tejidos blandos sin necesidad de abrir a nadie. Ahora, ¿por qué hacer una resonancia magnética específicamente de las órbitas? Porque ahí dentro no solo viven los globos oculares, también están los nervios ópticos, músculos, vasos sanguíneos, grasa y un montón de estructuras que pueden verse afectadas por tumores, infecciones o inflamaciones tan extrañas que ni el oftalmólogo más sabio se atreve a adivinar sin ayuda. ¿Un problema de visión repentina? ¿Dolor ocular raro? ¿Pupilas que no cooperan? Pues al túnel de la verdad vas. Y no es solo para saber si algo está mal con el ojo. A veces el problema empieza más atrás, como en el vértice orbitario o incluso dentro del cráneo. Porque, sorpresa, lo que ocurre dentro del cerebro puede reflejarse en los ojos, como si fueran una pantalla de proyección anatómica. Así que la resonancia magnética de órbitas es como esa amiga chismosa que lo sabe todo. Mira, aquí hay un quiste, allá un tumorcito y más atrás. Uy, eso hay que investigarlo. Lo más impactante, que todo esto ocurre sin bisturís, sin dolor y con imágenes tan precisas que los médicos pueden ver hasta el nervio más tímido escondido en la sombra. Lo único que necesitas es quedarte quieto, no entrar con metal en los bolsillos y resistir la tentación de moverte cuando esa cosa hace clonk, clonk, bzzz. Así que dime, ¿no es increíble que una máquina que parece sacada de una película de ciencia ficción pueda mirar dentro de tus ojos y contar una historia que ni tú sabías que llevabas? ¿Alguna vez te has preguntado cómo un animal peludo, simpático y con cara de «no rompí ni un coral» podría ser uno de los guerreros secretos contra el cambio climático? No estoy bromeando. Te hablo de las nutrias marinas, esas criaturas adorables que flotan de espaldas y se envuelven en algas como si estuvieran en un spa ecológico. Pero espera, que debajo de esa ternura se esconde una máquina de comer erizos, y gracias a eso, el planeta respira un poco mejor. Imagínate este escenario. Estás buceando frente a la costa del Pacífico, donde un bosque de algas marinas baila con las corrientes submarinas como si estuviera vivo. Es hermoso, un verdadero jardín submarino. Pero si miras un poco más allá, en esas zonas donde no hay nutrias, lo que encuentras es una escena postapocalíptica. Todo pelón, sin algas, solo roca y cientos de erizos de mar rojos. Son como los zombis del fondo marino, avanzando y devorando todo a su paso. Y aquí es donde entran nuestras heroínas peludas. Las nutrias marinas tienen un talento natural para cazar erizos de mar. Les encanta su sabor, y con sus patitas ágiles y dientes filosos, los abren como si fueran nueces marinas.
Se los comen con tanto gusto que uno podría pensar que están en un buffet submarino, pero lo que en realidad hacen es salvar el ecosistema sin saberlo. Al mantener bajo control a los erizos, las nutrias evitan que destruyan los bosques de algas. Y no es poca cosa, esos bosques no solo son el hábitat de miles de especies, también son unos verdaderos sumideros de carbono. O sea, capturan y almacenan dióxido de carbono del ambiente, ayudando a frenar el cambio climático. Así que si alguna vez viste una nutria y dijiste, ¡ay, qué mona!, en realidad estabas viendo a una activista ambiental de élite. Lo más loco es que en lugares donde las nutrias marinas habían desaparecido por culpa de la caza o el impacto humano, los erizos tomaron el control, y los bosques de algas simplemente colapsaron. Pero en cuanto reintrodujeron a las nutrias, los erizos empezaron a desaparecer, y las algas volvieron, como si alguien hubiera apretado el botón de restaurar ecosistema. Y aquí entre nosotros, ¿sabías que algunas nutrias hasta usan piedras como herramientas para abrir sus presas? Se guardan su piedrita favorita en una especie de bolsillo que tienen en la axila. O sea, son inteligentes, limpias, cooperativas y ecológicas. Básicamente, si fueran humanas, serían las influencers de la sostenibilidad. Así que la próxima vez que alguien te pregunte qué animal ayuda a salvar los océanos, puedes responder con toda la seguridad del mundo: la nutria marina, mi estimado. Porque a veces, los héroes no llevan capa. Llevan algas enrolladas y una concha en la panza. Dime, ¿quién iba a pensar que una criatura tan pequeña podría tener un impacto tan grande en la salud del planeta? ¿Y si te dijera que los tiburones no son los villanos del océano, sino los doctores secretos del mar? No, no me volví loco, ni estoy hablando de tiburones con estetoscopios. Hablo de algo real, impresionante y poco conocido. Los tiburones ayudan a mantener sanos los ecosistemas marinos cazando a los peces enfermos y heridos. Literal, son como el sistema inmunológico de los océanos, pero con colmillos. Imagina que estás buceando en un arrecife lleno de peces de colores, tortugas, corales brillantes y de pronto, ¡bam!, ves un tiburón. Todos tus instintos gritan, ¡sube, patea, hazte el muerto! Pero lo que no sabes es que ese tiburón probablemente no está interesado en ti. A él le va más ese pez que nada raro, que se tambalea como si tuviera cruda o que tiene una herida que ya se le está infectando. Ahí está el verdadero objetivo, los débiles. No por crueldad, sino porque el tiburón, como buen superdepredador, tiene un olfato afinado y una intuición brutal para detectar al que no está bien. Y en el fondo, eso es un servicio de salud gratuito para el mar. No es casualidad. Los tiburones están en la cima de la cadena alimenticia por una razón poderosa. Mantienen todo en equilibrio. Al eliminar a los enfermos, detienen epidemias marinas antes de que empiecen. Es como si patrullaran las aguas buscando al que puede infectar al resto, y lo eliminan antes de que las cosas se salgan de control. ¿Te das cuenta del nivel de impacto? Son los encargados de que ese coral que visitaste en tus vacaciones no se vuelva un cementerio de escamas flotantes. Y lo más loco es que esta caza selectiva no la hacen con mala intención. Es puro instinto natural. Ellos no saben que están frenando una posible pandemia de peces, pero lo hacen, sin cobrar, sin diplomas, sin selfies de «mira cómo salvé el arrecife». Lo hacen porque son tiburones, y sin ellos, los océanos se vendrían abajo como fichas de dominó. Cuando los tiburones desaparecen de un ecosistema, la cosa se descompone feo. Los peces débiles se reproducen, las enfermedades se propagan, las especies cambian su comportamiento, los corales se estresan. Sí, los corales también se estresan, aunque no se les note en la cara. Y todo el equilibrio se rompe. Es como si quitáramos al jefe de seguridad de un concierto y dejáramos que todos hicieran lo que quisieran. Y sin embargo, a pesar de este papel tan vital, seguimos temiéndoles. Los cazamos, los pescamos por sus aletas, los usamos de chivo expiatorio en películas. Cuando en realidad, si el océano pudiera votar, seguro los elegiría como sus héroes anónimos. Así que,
La próxima vez que pienses en tiburones, no los veas como monstruos. Piensa en ellos como el sistema de defensa natural de los mares, los que se comen el problema antes de que tú siquiera sepas que existe. Dime, ¿no te parece curioso que el animal que más tememos es, al mismo tiempo, el que más protege la salud del océano? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa debajo de tus pies mientras riegas una planta o pisas el césped descalzo? Porque te aseguro que si pudieras ver en cámara lenta lo que ocurre bajo tierra, te llevarías una sorpresa digna de película de ciencia ficción, solo que con lombrices como protagonistas. Sí, lombrices. Esas criaturas alargadas, viscosas y para muchos bastante asquerosas, resultan ser los auténticos héroes subterráneos de este planeta. Y no exagero, sin ellas, nuestros suelos estarían más muertos que una ensalada sin aderezo. Imagínate que las lombrices son como ingenieros incansables que, sin pedir vacaciones ni café por las mañanas, trabajan día y noche para que la tierra esté esponjosa, rica en nutrientes y llena de vida. Te cuento algo que parece un chiste, pero es real. Una lombriz puede mover más tierra que un jardinero flojo. Al excavar, estas criaturas crean túneles diminutos que airean el suelo, algo así como abrir pequeñas ventanas para que el oxígeno entre y las raíces de las plantas respiren mejor. ¿Sabías que esas galerías también permiten que el agua se infiltre más fácil? Así es. Gracias a ellas, cuando llueve, el agua no se encharca en la superficie, sino que se distribuye por abajo como un buen café filtrado. Pero eso no es todo. Las lombrices tienen un apetito voraz por hojas secas, restos de plantas y todo lo que la mayoría considera basura vegetal. Se lo comen, lo digieren, sí, con un sistema digestivo completo, y lo convierten en oro negro para el suelo, el humus. Sus desechos están repletos de nitrógeno, fósforo, potasio y otros nutrientes que hacen que las plantas crezcan con ganas. Es como si la lombriz fuera una mini fábrica de fertilizante natural, gratis y ecológica. Y si alguna vez te has preguntado cómo es que un huerto orgánico puede ser tan productivo sin químicos, te doy una pista. Debajo de esa tierra, probablemente hay una fiesta de lombrices en pleno apogeo. Incluso hay quien les pone nombres, te lo juro, y les habla como si fueran mascotas. Y, considerando lo mucho que hacen, no es tan descabellado. Lo más curioso es que, aunque trabajan ocultas, su efecto se nota en la superficie. Suelos más oscuros, plantas más verdes, flores más grandes y frutas más jugosas. Ellas no aparecen en documentales glamorosos ni tienen dientes afilados como los tiburones, pero sostienen, en silencio, la base de casi toda la vida terrestre. Así que la próxima vez que veas una lombriz retorciéndose en la tierra, tal vez deberías saludarla, o al menos no gritar como si fuera una criatura del inframundo. Ahora dime, ¿no te parece increíble que algo tan pequeño y silencioso pueda tener un poder tan gigantesco sobre la vida en la Tierra? ¿Alguna vez te has preguntado qué criatura trabaja de noche, en silencio, sin pedir salario y ahorra miles de millones de dólares al año a los agricultores, mientras tú duermes profundamente soñando con tacos o vacaciones? Te juro que esto no es una historia de ciencia ficción ni un episodio raro de Animales secretos del mundo. Es real y tiene alas. Y no es un hada. Son los murciélagos. Sí, esos mismos que mucha gente asocia con vampiros, películas de terror o cuevas oscuras con ruidos extraños. Resulta que son los héroes agrícolas más subestimados del planeta. De hecho, en Norteamérica nada más, sus servicios de control de plagas están valorados en, agárrate, $3.700 millones al año. ¿Cómo? Pues sencillo, comiéndose a los molestos insectos que quieren devorarse nuestros cultivos. Imagínate uno de estos bichitos alados cenándose 1,000 insectos en una hora. 1,000. Mientras tú estás viendo tu serie favorita, ellos están haciendo un festín de polillas, escarabajos, zancudos y todo lo que tenga patas y alas y sea molesto para las plantas. Y no es solo que se llenen la panza, es que al hacerlo,
Los murciélagos están manteniendo a raya a las plagas que destruyen cultivos como el maíz, el algodón, el agave, sí, el del tequila, el café y el cacao. Así que si te gusta el chocolate, tu cafecito mañanero o el mezcalito para brindar, más te vale empezar a mirar a los murciélagos con otros ojos. O al menos no gritar cuando veas uno volando cerca. Pero eso no es todo, porque algunos murciélagos, los más modernos, también trabajan como polinizadores. ¿Sabías que sin ellos, ciertas plantas no podrían reproducirse? Hay flores que solo se abren de noche, esperando que estos pequeños visitantes nocturnos les den una manita. Bueno, una alita. Con la polinización. Y claro, ahí están ellos, sin cámaras, sin aplausos, asegurando la reproducción de cultivos esenciales. Y por si fuera poco, los murciélagos frugívoros también dispersan semillas. Comen frutas, vuelan largas distancias, y donde quiera que hagan popó, ahí queda una semilla. Es un sistema de siembra natural que ayuda a regenerar bosques y mantener la biodiversidad. O sea, están sembrando sin tractor ni fertilizante, solo con su estómago y sus alas. ¡Qué estilo!, ¿no? La próxima vez que escuches un aleteo en la noche, o veas una silueta pasar bajo la luz de la luna, no pienses en Drácula. Piensa en agricultura sostenible, en cultivos sanos, en insectos devorados y en ecosistemas que se regeneran. Porque esos murciélagos que ignoramos o tememos son en realidad guardianes silenciosos de nuestra comida. Y ahora dime, ¿no es increíble pensar que uno de los aliados más poderosos de la agricultura duerme boca abajo y trabaja de noche sin que nadie lo aplauda? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si una sola voz puede cambiar el destino de miles de personas? Era el 11 de marzo de 2011 en Minami-Sanriku, un pequeño pueblo costero de Japón que hasta ese momento llevaba una vida tranquila entre pescadores, escuelas y el murmullo constante del mar. Pero ese día, la tierra decidió sacudirse con furia. Un terremoto de magnitud 9.0, uno de los más potentes jamás registrados en el país, estremeció la región. Las casas crujieron, las calles se ondularon como olas de asfalto y las alarmas comenzaron a sonar. Pero lo que vendría después sería aún peor. Desde el ayuntamiento, una joven de apenas 25 años se sentó frente a un micrófono. Su nombre era Miki Endo. No era bombera, ni policía, ni médica. Era simplemente una funcionaria encargada del sistema de altavoces de emergencia. Su trabajo era informar, advertir, guiar. Pero ese día, su voz se convirtió en mucho más que eso. Mientras las noticias del tsunami comenzaban a circular, Miki encendió los altavoces que cubrían todo el pueblo y empezó a hablar. Con una calma que desafiaba el pánico que crecía a cada segundo, repetía una y otra vez: «Por favor, evacúen a las zonas altas, alejen a los niños, no se detengan». Su voz se coló por cada calle, entró por las ventanas, empujó a familias enteras a correr, a dejar todo atrás y buscar altura. Muchos pensaron que tendría tiempo para escapar, que una vez cumplida su función, correría escaleras arriba como los demás. Pero Miki no se movió. Se quedó allí, transmitiendo hasta el último segundo. Incluso cuando el agua ya comenzaba a golpear las puertas del edificio, incluso cuando todo a su alrededor se sumía en el caos, ella siguió, porque aún había gente que no había salido, aún había oídos que la escuchaban. El tsunami arrasó con casi todo el pueblo. De los aproximadamente 17,000 habitantes, más de 10,000 lograron sobrevivir. Muchos de ellos confesaron que huyeron solo porque escucharon su voz. Esa voz que no se quebró, esa voz que no se fue. Días después, encontraron su cuerpo entre los escombros del ayuntamiento. Murió en el lugar desde donde intentó salvar a todos, y lo logró. Su sacrificio no fue en vano. No tenía capa, ni superpoderes. Solo tenía un micrófono y una convicción férrea de que debía quedarse hasta el final. Desde entonces, Miki Endo no es solo un nombre, es una leyenda, una voz que se convirtió en eco eterno. Su historia aún se cuenta en las escuelas, en los documentales
En las reuniones familiares donde alguien pregunta, ¿y tú sabías de la chica que salvó a miles solo con su voz? Ahora dime, si tuvieras solo un micrófono y unos minutos antes del desastre, ¿te quedarías tú también? ¿Alguna vez te has preguntado si ese juguito rojo que sale de tu filete es sangre? Porque seamos honestos, más de uno ha hecho una pausa dramática al cortar un pedazo de carne y ver ese líquido escurrir como si acabara de pasar algo criminal en el plato. Pero déjame contarte algo que te va a volar la cabeza. No es sangre. Así es, no estás devorando un mini drama de película gore, sino algo mucho más científico. Verás, cuando tú compras un buen pedazo de carne roja, esa que parece salida de una escena de The Walking Dead, y lo pones en el sartén o en la parrilla, ese líquido rojizo que empieza a aparecer no es más que una mezcla de agua y mioglobina. ¿Mio lo qué? Tranquilo, suena a criatura mitológica, pero es una proteína completamente normal que vive feliz en los músculos de todos nosotros, humanos incluidos. La mioglobina tiene una función bastante útil. Almacena oxígeno en los músculos para que puedan trabajar como se debe, especialmente cuando se requiere fuerza o resistencia. Imagina que es como una botellita de oxígeno portátil para tus bíceps. Y como contiene hierro, tiene ese color rojo tan característico que cuando se mezcla con agua, que también abunda en los músculos, da como resultado ese famoso jugo de carne. Ahora, ¿por qué no es sangre? Fácil. Durante el proceso de sacrificio del animal, que sí, es otra historia más cruda aún, se le extrae prácticamente toda la sangre. Lo que queda en la carne son las células musculares y en ellas vive la mioglobina, que no tiene nada que ver con el sistema circulatorio. Así que la próxima vez que alguien en la mesa diga con cara de susto, «Esto está sangrando», puedes responder con toda la confianza del mundo, «No, compa, eso es pura ciencia». Y aquí viene lo curioso. Cuando cocinas la carne, la mioglobina cambia de color. Por eso, un filete bien cocido ya no se ve rojo, sino marrón o incluso grisáceo. La proteína se desnaturaliza, como uno en lunes por la mañana, y pierde ese rojo vibrante que tenía cuando estaba cruda. Si ves que el juguito se vuelve más claro o incluso algo gris, no entres en pánico. Es solo la ciencia haciendo lo suyo mientras tú te preparas para comer. Incluso hay quien cree que mientras más jugo suelta la carne, más sabrosa está. Y bueno, hay algo de verdad en eso. Esa mezcla de agua y mioglobina también lleva consigo parte del sabor de la carne. Así que más allá de su color, ese líquido es una pequeña sopa de umami que ayuda a que tu corte sepa glorioso. Así que ya sabes, la próxima vez que cortes un filete y veas ese líquido rojo, no grites, no huyas, no culpes al chef. Solo respira, sonríe y pregúntate, ¿quién diría que algo tan sangriento podía ser tan científicamente jugoso? ¿Y si te dijera que hay animales que se reconocen en el espejo antes que un bebé humano? No, no es un loro con complejo de influencer, ni un gato que se pelea con su reflejo. Estoy hablando de los delfines, esos genios acuáticos con cara de no romper un plato, pero con un cerebro que podría hacernos pasar vergüenza en un test de autoconciencia. Imagínate esto. Un joven delfín nada hacia un espejo. Lo mira con detenimiento, da un par de vueltas, hace una especie de giro teatral y luego regresa. Pero esta vez se comporta como si estuviera en una sesión de fotos. Se observa desde todos los ángulos, mueve sus aletas, inclina el cuerpo, se acerca y se aleja. No está confundido. No cree que hay otro delfín en el espejo. Sabe que ese delfín es él mismo. Esto es parte de la famosa prueba del espejo, una evaluación que parece sencilla, pero que solo unos pocos animales pasan. Colocan una marca en el cuerpo del animal, en un lugar que no puede ver directamente. Si al verse en el espejo reacciona tratando de examinar o tocar la marca, ¡bingo! Hay autoconciencia. Y los delfines no solo la pasan, la adelantan. Un bebé humano promedio tarda entre 18 y 24 meses en reconocerse en un espejo. Un chimpancé, nuestro pariente más cercano, puede lograrlo a partir de los 2 años.
Pero un delfín, con apenas 7 meses de vida, ya anda por ahí mirándose como si pensara, ese brillo en mi aleta, ¿será reflejo o estilo propio? Y no es solo que se reconozcan. Los delfines usan el espejo para explorarse, como si fueran modelos submarinos. No actúan como si hubiera otro delfín detrás del vidrio. No lo ignoran, no lo atacan, lo estudian. Se estudian. Incluso podrían usarlo para ver partes de su cuerpo que normalmente no alcanzan. Autocuidado, vanidad o pura curiosidad científica. Ahora compáralos con otros animales. Un perro, por ejemplo, suele ignorar su reflejo. Un gato tal vez ataque o huya. Los cuervos, que también han pasado la prueba del espejo, lo hacen con un aire misterioso, como si supieran un secreto del universo. Pero los delfines, ellos lo hacen con estilo, como si desde pequeños supieran que son especiales. Y por si no fuera suficiente, también tienen nombres, silbidos únicos que cada uno reconoce desde crías y que otros delfines usan para llamarlos. En otras palabras, saben quiénes son, cómo suenan y cómo se ven. ¿Te imaginas a un humano con esa claridad a los 7 meses? Apenas si balbucea y babea con entusiasmo frente al microondas. Así que la próxima vez que veas a un delfín saltando en el mar o en un acuario, recuerda esto. No es solo un acróbata acuático. Es un ser con identidad propia, que se reconoce, se nombra y se admira. Ahora dime, ¿estás seguro de que tú también te reconoces por completo cada vez que te ves al espejo? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.